sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Hemos sido conscientes de que en cada oportunidad Taehyun y Jungkook siempre se tienen presente en todo, cuando tienen un horario que cumplir fuera de Corea. Y esto se hizo más evidente cuando Taehyun mismo llegó a decir que iría a comer al día siguiente con Jungkook, un día antes de secretamente partir hacia el extranjero para cumplir con su agenda laboral. Ya que aparte de habernos regalado esta foto a través de sus historias de Instagram, donde pudimos ver el nuevo cambio de look y el hecho de que estaba llegando hacia el aeropuerto de Incheon para partir desde ahí, también pudimos notar los pequeños accesorios que hacían compañía con su vestimenta, las cuales por supuesto dijeron más de lo que muchos podíamos esperar. Pues uno de los collares que adornaba su cuello en las diferentes fotos proviene del diseñador Harry Reid por Misoma, que tiene una colección llamada En Buenas Manos, el cual hace diseños que representa la aceptación de los demás y de nosotros mismos, ya que el usar este collar representa el símbolo de amor propio y expresión. Las manos juntas, en cambio, se usaban para representar la amistad y el amor, pues se cree que con nuestras manos podemos unirnos y levantarnos unos a otros. Harry Reid por Misoma es una colaboración histórica con el diseñador de moda de género fluido en su lucha por la fluidez de género, y ser fabulosamente quien eres con joyas para todos. Además de eso, este mismo diseñador de género fluido que con su marca de ropa lucha y apoya a la comunidad, utilizó la foto de Taehyun en el aeropuerto de una cuenta fan de Jungkook y Taekook Shipper, por lo que pudimos notar dos etiquetas que mencionaba a Taehyun y a Jungkook en la misma. Lo que por supuesto nos lleva al punto inicial de este video, donde una vez más nos damos cuenta de la importancia que Taehyun y Jungkook siempre se dan cuando tienen que partir a algún lugar. Lo vimos a finales de octubre de 2022, un día antes de que Jungkook se fuera por primera vez a Qatar. Taehyun publicó una foto de Jungkook en sus historias de Instagram indicando que estaban pasando tiempo juntos antes del vuelo de Jungkook. También a principios de noviembre, después de que Jungkook regresara de su debut en la Copa del Mundo y Taehyun terminara con su agenda personal, ellos mismos nos compartieron el challenge de Run BTS a través de su cuenta de TikTok, en el que aparte de eso nos hicieron saber indirectamente que ambos habían reservado el penthouse más caro y romántico para pasar tiempo juntos completamente a solas, ya que el mismo hotel meses después confirmó esto mismo, en su artículo que mencionaba a Taehyun y a Jungkook como los únicos de la banda de BTS en reservar una de las habitaciones más románticas de su hotel, por sus vistas y diseño interior. Y después de esa escapada de reencuentro y tiempo de calidad, Taehyun viajó a México para filmar el programa Genius Kitchen, que se estrenó el 24 de febrero de 2023. En abril de 2023, una noche antes de la agenda de Jungkook en Los Ángeles, Taehyun y Hobi estuvieron pasando su tiempo en casa de Jungkook, mientras hacían karaoke y bebían juntos alrededor de las 5 de la mañana. Hobi indicó en el live que Taehyun inició antes de supuestamente irse, que su taxi ya estaba esperando por él afuera de la casa de Jungkook, mientras que Taehyun solo había fingido preocuparse por eso y decir de la nada que el suyo probablemente también, aun cuando no estaba seguro de eso, porque parecía más bien a punto de irse directamente a la cama que irse a su casa. Y según las palabras que Hobi dijo en su propio live días antes de unirse al ejército, fue que él mismo se unió a ellos y no Taehyun y él a Jungkook, como Jungkook quiso hacernos creer en el live que hizo luego de que aparentemente Taehyun y Hobi se fueran a sus respectivas casas. Ya que además de eso, en el Bangtan Bombs que nos mostraron de la despedida que los chicos le estaban haciendo a Hobi, pudimos notar que Jungkook aparentemente llegó junto a Taehyun luego de haber culminado con su agenda laboral en Los Ángeles, ya que la cámara captó el momento exacto en el que ellos llegaron al mismo tiempo, y solo se asombraron de ver a los demás, pero nunca entre ellos. El 14 de mayo, un día antes de que Taehyun partiera a Francia para cumplir con su agenda de trabajo, él mismo publicó una foto con Jungkook del día en el que ambos asistieron a la premiere de la película Dream, junto a un video de Wuga Squad conviviendo junto a Jungkook y pasando una noche agradable, a través de su cuenta personal en Instagram, indicando que probablemente pasarían cosas que no estaban en sus planes aguantar, y estaba seguro de que todos podían malinterpretar. Y que además esta última vez nos hiciera saber que de nuevo, un día antes de que Taehyun fuera al extranjero para cumplir con su horario establecido, viniera Weverse para comentar que él y Jungkook tendrían una comida juntos. Fue suficiente para hacerme caer en cuenta dónde está su verdadera prioridad. No es solo el hecho de encontrarse y pasar un tiempo juntos, sino el hecho de que a pesar de los rumores y cosas que ya se han dicho sobre él, Taehyun es el primero en declarar quién es lo suficientemente importante en su vida como para aguantar todo lo que venga con ello. Pues Taehyun y Jungkook lo han demostrado con acciones, y si esta vez no es lo suficiente para muchos, seguramente tendremos otras ocasiones en las que nos dejarán en claro quién es la prioridad del otro siempre.